Hoy vamos a analizar un aspecto fundamental en el diseño de mezclas de concreto reforzado que frecuentemente genera problemas en obra: la selección adecuada del tamaño máximo de agregado según el tipo de elemento estructural. Esta presentación se basa en las recomendaciones del Comité ACI 211, específicamente la tabla 7.3 de la Guía Esencial para Diseño de Concreto Reforzado. Como ingenieros civiles, es nuestra responsabilidad especificar correctamente estos parámetros para garantizar la calidad estructural y evitar patologías costosas. Durante los próximos minutos, revisaremos los criterios técnicos que rigen la selección de agregados para losas, vigas, columnas y cimentaciones, explicando el fundamento ingenieril detrás de cada recomendación. Iniciemos comprendiendo la magnitud del problema. El agregado grueso representa entre el 70% y 75% del volumen total del concreto endurecido. No es un componente secundario, es literalmente el esqueleto mineral de nuestra estructura. Cuando especificamos un tamaño inadecuado de agregado, no estamos hablando de una simple inconveniencia constructiva. Estamos comprometiendo directamente la resistencia mecánica y la durabilidad de largo plazo del elemento. Un agregado demasiado grande en secciones congestionadas genera segregación durante el vaciado, creando zonas de acumulación de pasta sin refuerzo adecuado por el agregado, lo que conocemos como cangrejeras. Por otro lado, la trabajabilidad del concreto fresco, su capacidad de ser bombeado y su facilidad de colocación están íntimamente ligadas al tamaño del agregado en relación con las dimensiones del elemento y la densidad del refuerzo. Un concreto que no puede ser colocado adecuadamente es un concreto que no alcanzará su resistencia de diseño, sin importar cuán perfecta sea su dosificación. Finalmente, existe un impacto económico directo. El agregado más fino requiere mayor contenido de cemento para alcanzar la misma resistencia, lo que incrementa costos. Sin embargo, usar agregado excesivamente grande en elementos inadecuados genera desperdicios por rechazo en sitio y reparaciones posteriores. La selección óptima es un balance técnico-económico que el ingeniero debe dominar. Antes de entrar en especificaciones por elemento, es indispensable clarificar dos conceptos que frecuentemente se confunden en obra: tamaño máximo y tamaño máximo nominal del agregado. El tamaño máximo del agregado se define como el menor tamiz por el cual pasa el 100% del material. Es un límite absoluto, ninguna partícula en el lote puede ser mayor a este tamaño. Este parámetro es crítico porque define el límite superior físico del agregado. El tamaño máximo nominal, por su parte, es el menor tamiz por el cual pasa al menos el 95% del agregado. Este es el parámetro que usualmente especificamos en diseño de mezclas y el que aparece en las tablas de la ACI. La diferencia del 5% permite la presencia de algunas partículas ligeramente sobredimensionadas sin descalificar el lote completo. Para efectos prácticos en especificaciones de obra, cuando decimos agregado de media pulgada nos referimos al tamaño máximo nominal. Esto significa que al menos el 95% del agregado pasa por el tamiz de media pulgada, 12.7 mm, pero pueden existir partículas que alcancen hasta 3/4 de pulgada, 19 milímetros, que es el tamaño máximo. Esta distinción es fundamental al momento de verificar cumplimiento de especificaciones con los resultados de granulometría del laboratorio. Analicemos el primer tipo de elemento, las losas de concreto reforzado. Consideremos una losa típica con espesor de 100 milímetros, que equivale a 10 centímetros. Este es un espesor común en losas de entrepiso en edificaciones residenciales y comerciales de baja a mediana altura. Para este elemento, el ACI 211 recomienda un agregado con tamaño máximo nominal de 9,5 milímetros, equivalente a 3/8 de pulgada. En la nomenclatura local de Costa Rica y gran parte de Latinoamérica, esto corresponde a lo que conocemos como confitillo fino o simplemente confitillo. Es fundamental entender que esta recomendación no es arbitraria. El espesor reducido de la losa impone una restricción geométrica severa. El agregado debe poder distribuirse uniformemente en el espesor disponible, permitiendo además el recubrimiento adecuado del refuerzo superior e inferior. Si observamos la imagen de referencia de la tabla ACI, veremos claramente que se indica un agregado recomendado de 9,5 mm, y se marca como agregado excesivo / inadecuado cualquier tamaño de 25 milímetros o superior. Esta marcación con la X roja no es sugerencia, es una prohibición técnica basada en evidencia experimental. El criterio fundamental para losas establece que el tamaño máximo nominal del agregado no debe exceder un quinto, del espesor de la losa.
Apliquemos esta regla a nuestro caso. Para una losa de 100 milímetros, un quinto equivale a 20 milímetros. Técnicamente, podríamos usar agregado de hasta 19 milímetros, 3/4 de pulgada, y cumplir con este criterio. Sin embargo, el ACI recomienda 9,5 mm, 3/8 de pulgada, por razones de trabajabilidad práctica. Un agregado de 3/4 de pulgada en una losa de 10 centímetros genera dificultades durante el extendido, el nivelado y el acabado superficial. La experiencia de campo demuestra que el concreto con agregado 3/8 de pulgada permite un mejor control del nivel final y facilita el trabajo del equipo de acabados. Un problema común en obra es cuando el proveedor suministra concreto con agregado de 25 milímetros, 1 pulgada, para losas. Este agregado es definitivamente excesivo y causa segregación durante el transporte en carretilla o buggy. Las partículas grandes tienden a asentarse, generando una capa inferior rica en agregado grueso y una capa superior pobre en agregado, lo que técnicamente se denomina segregación por sedimentación. El resultado es una losa con resistencia no uniforme y alta probabilidad de fisuramiento prematuro. La especificación correcta desde la etapa de diseño, claramente indicada en planos y repetida en la requisición al proveedor de concreto premezclado, es la primera línea de defensa contra este problema. Avancemos al análisis de vigas de concreto reforzado. El caso típico que presenta el ACI 211 considera una viga con dimensiones de 400 milímetros de ancho por 200 milímetros de altura. Estas proporciones son representativas de vigas secundarias en sistemas de entrepisos convencionales. Para este elemento, la recomendación es agregado con tamaño máximo nominal de 12 milímetros, equivalente a media pulgada. En nuestra nomenclatura regional, esto corresponde a piedra cuarta o confitillo de media pulgada. La diferencia con las losas es que en vigas tenemos mayor libertad dimensional en al menos una dirección, el ancho, pero enfrentamos una nueva restricción, el espaciamiento entre varillas de refuerzo longitudinal. Las vigas típicamente tienen refuerzo inferior, tracción, refuerzo superior, compresión en apoyos, y refuerzo de confinamiento mediante estribos, creando un esqueleto de acero relativamente denso. El agregado de 12 milímetros permite que el concreto fluya adecuadamente entre estas varillas durante el vaciado, llenando todos los espacios y eliminando vacíos. Observen que el ACI marca como inadecuado el uso de agregado de 19 milímetros, 3/4 pulgada, en estos elementos, aunque matemáticamente podría caber. La razón es que la congestión práctica del refuerzo, especialmente en zonas de empalme o en nudos viga-columna, reduce los espacios libres disponibles más allá de lo que muestran los planos en secciones típicas. Profundicemos en las restricciones específicas que rigen el tamaño de agregado en vigas. El segundo criterio de la ACI 211 establece que el tamaño máximo del agregado no debe exceder 3/4 del espacio libre entre varillas de refuerzo adyacentes. ¿Qué significa espacio libre? Es la distancia horizontal o vertical entre las superficies externas de dos varillas vecinas, descontando los diámetros de las barras. Por ejemplo, si tenemos varillas número 5, 5/8 de pulgada, diámetro 15,9 mm, espaciadas nominalmente a 10 centímetros centro a centro, el espacio libre no es 10 centímetros, sino aproximadamente 84 milímetros. Aplicando la regla de 3/4 de este espacio libre, obtendríamos que el agregado máximo permitido sería de 63 milímetros. Esto parece muy generoso. Sin embargo, en la práctica, el espaciamiento efectivo se reduce dramáticamente en ciertas zonas críticas. En zonas de empalme por traslapo, tenemos doble cantidad de varillas. En nudos de intersección con otras vigas o columnas, el acero se congestiona aún más. Por esta razón, el ACI recomienda 12 milímetros, media pulgada, como tamaño estándar para vigas y advierte contra el uso de 19 milímetros, 3/4 pulgada. Un agregado de 25 milímetros, 1 pulgada, es completamente inadecuado para vigas convencionales, y su uso inevitablemente generará bloques de agregado que obstruyen el flujo del concreto, creando cavidades no llenadas alrededor del refuerzo. Estas cavidades, conocidas como cangrejeras o nidos de abeja, no solo reducen la sección resistente efectiva, sino que exponen el acero de refuerzo a la penetración de humedad y agentes agresivos, comprometiendo la durabilidad de largo plazo de la estructura. Las columnas de concreto reforzado presentan el escenario más restrictivo en cuanto a selección de agregado. Consideremos una columna típica de 300 mm x 300 mm,
dimensión común en edificaciones de hasta 5 niveles. En esta sección cuadrada de apenas 30 centímetros por lado, debemos alojar típicamente entre 4 y 8 varillas longitudinales de gran diámetro, frecuentemente número 6 a número 8, más estribos de confinamiento que pueden estar espaciados a intervalos tan reducidos como 10 centímetros en zonas críticas según diseño sismoresistente. Para este elemento, el ACI 211 especifica un tamaño máximo nominal de agregado de 12 milímetros, media pulgada. Este es el límite superior absoluto recomendado. En muchos casos de alta congestión de refuerzo, especialmente en columnas de edificios diseñados para alta sismicidad donde se requieren estribos muy cerrados y refuerzo transversal adicional, incluso podría ser necesario reducir a 9,5 mm, 3/8 pulgada. La imagen de la tabla ACI muestra claramente que el agregado de 25 milímetros, 1 pulgada, está marcado con una X roja como excesivo e inadecuado. El uso de este agregado en columnas es uno de los errores más graves y frecuentes en obra, con consecuencias estructurales potencialmente catastróficas. El desafío en columnas es multifacético. Primero, la geometría. Tenemos una sección relativamente pequeña en ambas direcciones, sin la libertad dimensional que ofrecen las vigas. Segundo, la densidad de refuerzo. Las varillas longitudinales dispuestas en el perímetro, más los estribos que las envuelven cada pocos centímetros, crean una red tridimensional de obstáculos para el flujo del concreto. Cuando intentamos vaciar concreto con agregado de 25 milímetros, 1 pulgada, en una columna así configurada, el agregado literalmente no puede pasar entre las barras. Las partículas grandes quedan atrapadas, generando acumulaciones, mientras la pasta de cemento y el agregado fino fluyen dejando vacíos críticos. Este fenómeno se conoce como segregación por bloqueo. El resultado son las temidas cangrejeras, cavidades visibles llenas de agregado grueso sin pasta, o viceversa, zonas de pasta sin agregado. Estas discontinuidades comprometen severamente la capacidad portante de la columna. En casos extremos, pueden generar un modo de falla frágil por cortante en lugar del modo dúctil por flexión que asumimos en el diseño. Adicionalmente, la vibración del concreto en columnas con agregado excesivamente grande se vuelve muy difícil o imposible. El vibrador de inmersión no logra fluidificar adecuadamente el concreto porque las partículas grandes no pueden reordenarse. El resultado es concreto mal consolidado con contenido de vacíos muy superior al tolerable. La especificación correcta de agregado de media pulgada para columnas no es opcional, es un requisito de seguridad estructural que debe verificarse rigurosamente antes de cada vaciado de columnas. Ahora pasemos al extremo opuesto del espectro, las cimentaciones. Estos elementos masivos, que incluyen zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de cimentación y pedestales, presentan condiciones radicalmente diferentes a los elementos del sistema de piso. Las cimentaciones se caracterizan por grandes volúmenes de concreto, dimensiones generosas en todas las direcciones, típicamente mínimo 40 a 50 centímetros de espesor, y densidad de refuerzo relativamente baja. El refuerzo en zapatas generalmente consiste en parrillas de varillas espaciadas cada 15 a 25 centímetros, con amplio espacio libre entre barras. Para estos elementos, el ACI 211 recomienda agregado con tamaño máximo nominal de 381 milímetros, equivalente a 1,5 pulgadas. En nuestra terminología local, esto corresponde a piedra base o agregado de base. Esta recomendación puede sorprender inicialmente, pero tiene fundamento técnico y económico muy sólido. Un agregado de mayor tamaño reduce significativamente el contenido de pasta de cemento necesario para llenar los vacíos entre partículas. Esto se traduce directamente en menor cantidad de cemento por metro cúbico, lo que representa ahorros sustanciales en proyectos con grandes volúmenes de cimentación. Adicionalmente, el agregado de mayor tamaño genera menos calor de hidratación por unidad de volumen, reduciendo el riesgo de fisuramiento térmico en elementos masivos, que es una preocupación genuina en cimentaciones de grandes dimensiones. Analicemos con mayor detalle las ventajas del agregado de gran tamaño en elementos masivos. El principio fundamental es que partículas más grandes tienen menor área superficial por unidad de volumen comparadas con partículas pequeñas. Menor área superficial significa que se requiere menos pasta de cemento para recubrir completamente todas las partículas y llenar los vacíos intergranulares. Estudios demuestran que al incrementar el tamaño máximo nominal del agregado de 19 milímetros, 3/4 pulgada, a 38 milímetros, 1,5 pulgada,
se puede reducir el requerimiento de agua en aproximadamente 15 a 20 litros por metro cúbico de concreto. Esta reducción de agua permite, manteniendo la relación agua-cemento constante, reducir proporcionalmente el contenido de cemento. En un proyecto que requiera 500 metros cúbicos de concreto en cimentaciones, esto puede traducirse en un ahorro de 25 a 30 toneladas de cemento, con el impacto económico y ambiental asociado. Respecto al calor de hidratación, recordemos que es una reacción exotérmica generada por el cemento al hidratarse. Menor cantidad de cemento significa menor generación de calor. En elementos masivos como pedestales de puentes o cimentaciones de equipos industriales pesados, donde el núcleo puede alcanzar temperaturas de 60-70 grados C mientras la superficie permanece relativamente fría, los gradients térmicos inducen esfuerzos de tracción que causan fisuramiento. Usar agregado de 1,5 pulgada en lugar de 3/4 de pulgada puede reducir la temperatura pico en 5 a 8 grados centígrados, mitigando significativamente este riesgo. Finalmente, existe un beneficio económico directo en la adquisición del material. El agregado de mayor tamaño generalmente tiene menor costo por metro cúbico que el agregado fino, debido a menores costos de trituración y clasificación en la cantera. Es momento de consolidar los 3 criterios fundamentales que establece la ACI 211 para la selección del tamaño máximo de agregado. Estos criterios deben evaluarse simultáneamente, y el tamaño máximo permitido es el menor valor que resulte de aplicar las 3 restricciones. Primera restricción: el tamaño máximo del agregado no debe exceder 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural. Esta regla garantiza que el agregado pueda distribuirse adecuadamente en el espesor o ancho disponible. Para una columna de 30 cm x 30 cm, esto da 6 cm, para una losa de 10 cm de espesor, da 2 cm. Segunda restricción: el tamaño máximo no debe exceder 3/4 del espacio libre entre varillas de refuerzo adyacentes. Esta regla garantiza que el concreto pueda fluir entre el acero sin bloqueo. Si tenemos varillas almohadilla 5 espaciadas con espacio libre de 8 cm, 3/4 de estos son 6 cm. Tercera restricción: el tamaño máximo no debe exceder 3/4 del espacio entre el refuerzo y las caras internas del encofrado o molde. Esta regla es particularmente relevante en elementos esbeltos donde el recubrimiento es limitado. La aplicación rigurosa de estas 3 reglas, tomando el valor más restrictivo, el menor, garantiza que el agregado seleccionado sea técnicamente apropiado para el elemento en cuestión. Es responsabilidad del ingeniero de diseño especificar esto claramente en planos, del ingeniero residente verificarlo en la requisición de concreto, y del supervisor técnico confirmarlo en campo antes de autorizar el vaciado. Analicemos las patologías estructurales que resultan de la selección inadecuada del tamaño de agregado. Podemos identificar 2 escenarios problemáticos opuestos. Escenario 1, agregado excesivamente grande. Cuando usamos agregado de 25 mm, 1 pulgada, en una columna de 30 por 30 cm o en una losa de 10 cm, generamos segregación por bloqueo. Las partículas grandes no pueden acomodarse en los espacios disponibles, quedan atrapadas, y la mezcla se separa. El resultado son cangrejeras, vacíos visibles con acumulación de agregado sin pasta cementante, o acumulaciones de pasta sin agregado. Estas discontinuidades generan planos de debilidad, concentraciones de esfuerzos, y vías preferenciales para la penetración de agua y agentes agresivos. La durabilidad se compromete severamente. En elementos estructurales, puede resultar en capacidad portante muy inferior a la de diseño, con riesgo de falla estructural. Escenario 2, agregado excesivamente pequeño. El error opuesto, aunque menos crítico estructuralmente, también tiene consecuencias. Usar agregado de 3/8 de pulgada en una cimentación masiva cuando podríamos usar 1,5 pulgada implica mayor consumo de cemento innecesario. Esto incrementa costos directos de materiales, incrementa el calor de hidratación con riesgo de fisuramiento térmico, e incrementa la retracción por secado de largo plazo. El resultado es una estructura más cara y potencialmente más fisurada, sin beneficio técnico alguno. La selección óptima no es cuestión de preferencias personales o disponibilidad circunstancial del proveedor. Es una especificación técnica que debe basarse en los criterios de la ACI 211, balanceando los requerimientos estructurales con consideraciones económicas y constructivas. Traslademos ahora estos conceptos técnicos a procedimientos prácticos que deben implementarse sistemáticamente en obra para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de agregado.
Primera práctica: revisión previa de planos estructurales antes de realizar la requisición de concreto premezclado para cualquier elemento. El ingeniero residente o el maestro de obras debe revisar los planos estructurales identificando exactamente qué elementos se van a vaciar. Una columna requiere agregado diferente al de una zapata. Si vamos a vaciar simultáneamente columnas y vigas, necesitamos concreto con agregado de media pulgada. Si vamos a vaciar solo la zapata, podemos usar 1,5 pulgadas. Esta revisión previa evita errores costosos. Segunda práctica: coordinación explícita con el proveedor. La requisición verbal por teléfono diciendo necesito 6 metros cúbicos de concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado es insuficiente. Debemos especificar explícitamente: concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado, asentamiento 10 centímetros, agregado máximo nominal 12 milímetros, media pulgada, para vaciado de columnas. Esta especificación completa debe quedar registrada por escrito, ya sea en la orden de compra o en un correo de confirmación. Tercera práctica: verificación del espaciamiento real del refuerzo en sitio. Los planos muestran configuraciones típicas, pero la realidad en campo puede ser más restrictiva. Empalmes por traslapo, cruces con instalaciones, detalles de conexión, todo esto congestiona el refuerzo más allá de lo indicado en las secciones típicas. Una inspección visual del acero armado antes del vaciado permite identificar si el agregado especificado realmente podrá fluir adecuadamente. Cuarta práctica: documentación del tamaño de agregado utilizado en el registro diario de vaciados. Debe quedar asentado no solo el volumen y la resistencia del concreto, sino también el tamaño de agregado empleado. Esta trazabilidad es fundamental para la investigación en caso de problemas posteriores y para el control de calidad de largo plazo. Consolidemos toda la información analizada en una tabla resumen que pueden utilizar como referencia rápida en sus proyectos. Para losas con espesores típicos de 10 a 15 centímetros, el tamaño máximo nominal recomendado es 9,5 milímetros, equivalente a 3/8 de pulgada. Este agregado, conocido localmente como confitillo fino, garantiza trabajabilidad adecuada y facilita el acabado superficial. Para vigas con dimensiones típicas de 25 por 40 centímetros hasta 40 por 60 centímetros, el tamaño recomendado es 12 milímetros, equivalente a 1/2 pulgada o piedra cuarta. Este tamaño permite el flujo adecuado entre el refuerzo longitudinal y los estribos. Para columnas de cualquier dimensión práctica en edificación, desde 25 por 25 centímetros hasta 50 por 50 centímetros o mayores, el tamaño máximo recomendado es también 12 milímetros, medio pulgada. Este es un límite superior absoluto debido a la alta congestión de refuerzo característico de estos elementos. En columnas muy reforzadas o de sección pequeña, considere reducir a 9,5 mm, 3/8. Para cimentaciones incluyendo zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de cimentación y pedestales masivos, el tamaño recomendado es 38 milímetros, equivalente a 1/2 pulgadas o piedra base. Este tamaño mayor optimiza economía y reduce calor de hidratación en elementos masivos. Esta tabla debe estar disponible en la oficina de obra como referencia para todo el equipo técnico involucrado en la requisición y recepción de concreto premezclado. Llegamos al cierre de esta presentación técnica. Recapitulemos los mensajes clave que deben quedar grabados como ingenieros civiles responsables de la calidad estructural. Primera conclusión: la selección correcta del tamaño de agregado no es un detalle menor, es una decisión técnica que impacta simultáneamente la resistencia estructural, la durabilidad de largo plazo y la economía del proyecto. Un agregado bien seleccionado optimiza el balance entre estos tres objetivos. Un agregado mal seleccionado compromete todos ellos. Segunda conclusión: la selección debe considerar simultáneamente la geometría del elemento, especialmente su menor dimensión, y la densidad del refuerzo, espaciamiento entre varillas. No existe un tamaño universal apropiado para todos los elementos. Cada tipo estructural tiene sus propias restricciones y por tanto sus propias especificaciones óptimas. Tercera conclusión: los criterios de la ACI 211 no son sugerencias opcionales, son requisitos técnicos basados en décadas de investigación experimental y experiencia de campo documentada. Su aplicación rigurosa es responsabilidad profesional del ingeniero. Los códigos de construcción y las normas de calidad exigen su cumplimiento. Cuarta conclusión: la especificación correcta en planos es solo el primer paso. La verificación sistemática en campo, desde la requisición al proveedor hasta la inspección visual antes del vaciado,
es lo que garantiza que la especificación se cumpla en la realidad construida. La documentación escrita de estas verificaciones es parte integral del control de calidad.